Hola, ¿cómo están? Esta es una clase de primeros auxilios psicológicos para adolescentes. Lo importante es que puedan prestar atención a la información y que tengan en cuenta todas las sugerencias para poder realizar esta intervención de la forma más adecuada posible. En un primer momento, tenemos que entender quiénes están aptos para realizar primeros auxilios psicológicos. Lo principal es entender que no es necesario ser un profesional de la salud mental para brindar estos primeros auxilios, pero sí es fundamental tener una capacitación adecuada para saber cómo actuar de manera efectiva, respetuosa en los momentos de crisis. ¿Sí? Esto es lo más importante. Los puntos claves a tener en cuenta. No es terapia. Los primeros auxilios psicológicos son como se los puede entender de manera así, tan literal. Es una primera ayuda, es un primer auxilio, una intervención inmediata para reducir el estrés inicial, volver al estado de equilibrio, de calma dentro de lo posible, y no es un proceso terapéutico a largo plazo. Eh, Hay que trabajar con sensibilidad y empatía. La persona que los aplica debe ser sensible a las necesidades emocionales de los afectados y actuar con respeto y calma. Pensemos que estamos actuando en una situación de desborde, de desequilibrio emocional, de necesidad. Así que es fundamental la sensibilidad, ¿sí? Y la empatía. Tratar de ponernos eh, en el lugar del otro, acompañar, escuchar, esperar, ¿sí? Otro punto clave es saber derivar, pues una parte crucial de los primeros auxilios psicológicos. Es saber cuando la persona presenta la necesidad de una ayuda más especializada. Estamos nosotros como primer acompañamiento, primera intervención, y lo fundamental es saber derivar y a quién. Por eso es importante escuchar, conectar, estar sensible frente a lo que ocurre y acompañar a las personas con sus necesidades, ¿sí? Siempre con respeto, con calma. Bien, continuamos. Em, Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos y emocionales son brindar protección, seguridad, aliviar inmediatamente o a corto plazo los síntomas del estrés y prevenir la aparición de futuras reacciones emocionales negativas. Principal esto, brindar protección y seguridad en el momento, ¿sí? Aliviar inmediatamente o a corto plazo los síntomas del estrés. El estrés que están pasando las personas por enfrentarse a una situación adversa, alguna situación de crisis, alguna situación de emergencia, un accidente, podemos pensar diferentes eh, contextos en los que una persona necesita de estos primeros auxilios. También prevenir la aparición de futuras reacciones emocionales negativas. Buscan promover seguridad física y emocional, ¿sí? Calma, conexión con la red social de apoyo, autoeficacia del grupo o de la comunidad y afrontamiento, ayuda, ¿sí? Seguridad física y emocional porque brindamos contención. Calma, calma, esto es buscando una intervención, una estrategia que genere la calma en ese momento de desborde. Conexión con la red social de apoyo, tratar de marcar y que la persona sienta que no está sola en ese momento de necesidad, de angustia, ¿sí? Autoeficacia y eficacia del grupo o de la comunidad, afrontamiento de la situación actual y ayuda, ayuda principalmente, ¿sí? Bien. Premisas que guían esta intervención de primeros auxilios psicológicos. Principalmente, evitar generar más daño al intervenir, ¿sí? Proteger a las personas afectadas antes de intervenir. ¿Cómo es esto? Pensamos, la persona ya está dañada, está en un desequilibrio. Nosotros lo que tenemos que hacer dentro de estos primeros auxilios es acompañar, guiar. Proteger a las personas afectadas antes de intervenir significa que
vamos a cuidarlas en ese momento de crisis, no las vamos a juzgar, no vamos a hacer una intervención brusca, vamos a hacer lo que necesita en el momento y lo que, según nuestro criterio, sirva para acompañar y guiar a la situación, a la persona en situación de emergencia. Bien, 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 continuamos. Entonces, hablábamos de los objetivos y de lo que busca promover esta intervención de primeros auxilios psicológicos y las premisas que guían a esta intervención. ¿Sí? Decíamos evitar generar más daños al intervenir, proteger a las personas afectadas antes de intervenir. También un trato respetuoso y de acuerdo al contexto cultural. Esto es, estamos observando, ¿sí? Que es necesario intervenir y ofrecer nuestros conocimientos sobre primeros auxilios psicológicos. Es importante tener en cuenta, ¿sí? El contexto en el que estamos, el contexto y evaluar el nivel de crisis o el nivel de angustia, el nivel de necesidad de las personas que lo están necesitando. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta el contexto cultural? Porque nos habla de normas, nos habla de palabras, nos habla de el trato, ¿sí? De todo lo que la persona cotidianamente atraviesa y está vivenciando, ¿sí? Así que es sumamente importante conocer y estar en contacto con el contexto cultural, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger la dignidad de la persona que está en crisis. Por otro lado, estas premisas ayudan a garantizar los derechos de la persona, ¿sí? Y un acceso justo a la ayuda. En el momento de intervenir debemos tener presente y estar atentos a observar, ¿sí? Observar el contexto, analizar, evaluar, tratar de conectar con la persona a la que vamos a brindarle nuestros primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo conectamos? Primeramente con la cercanía, con nuestra presencia. Luego de observar el contexto, observar a la persona con sus necesidades, conectando, mirándole a los ojos, ofreciéndole una eh, calma, ¿sí? Ofreciéndole y mostrándole que estamos ahí para ellos, sin importar el tiempo, eh, el, el- la crisis o por lo que esté pasando, ¿sí? Ayudarles a que se sientan acompañados por alguien y luego escuchar. Muchas veces en estos primeros auxilios lo principal es escuchar. La intervención no se da por una charla larga o una serie de consejos o sugerencias, ¿sí? Es escuchar, permitir que la otra persona pueda desahogarse, que pueda expresar lo que está sintiendo y en base a eso hacer el acompañamiento y la intervención y la futura derivación si es necesario. Conectamos escuchando, conectamos observando a la persona, mirándole a los ojos. Una vez que logramos esa conexión de mirarnos a los ojos y que sienta que estamos ahí, ya podemos lograr mucho con eso. Ya estamos haciendo gran parte de esos primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a intervenir? Primeramente, buscaremos empezar a operar con la persona en crisis
siguiendo los siguientes principios que se detallan acá a continuación. Primero, brindar protección antes de comenzar a dialogar, ¿sí? Podemos eh, acercarnos, ofrecer nuestra presencia, ofrecerle calma, decirle que no es necesario que hable de manera urgente, que lo pueda comentar de manera también tan precisa, que estamos, que tiene su tiempo, que los vamos a acompañar, que estamos para ellos, ¿sí? Luego establecer contacto inicial físico y emocional, ¿sí? A partir del diálogo, ofreciéndole esto, la protección la ofrecemos con la presencia, el contacto físico a partir de diferentes expresiones que puedan hacerles sentir que estamos. Luego, aceptar sin juzgar los sentimientos cuando nos cuentan lo que les ha sucedido, ¿sí? Aceptamos, entiendo, por ejemplo, ofreciéndole frases como entiendo que te sientas de esta manera, acá estamos, ¿sí? Estoy para vos, respeto lo que estás sintiendo, ¿sí? O simplemente sentarnos al lado en silencio hasta que la persona se sienta preparada para poder comentar o expresar qué necesita, qué ayuda necesita, ¿sí? También aceptar nuestras limitaciones. No siempre se puede intervenir. Hay casos, hay situaciones que nos afectan, somos seres humanos y tenemos que tener en cuenta también esto que sentimos. Luego, evaluar las capacidades de las personas, ¿sí? Por ejemplo, hacerle preguntas para saber si está ubicada en tiempo y espacio, si recuerda su nombre, si eh, puede comentar a grandes rasgos o puede expresar una emoción sobre lo que pasó, ¿sí? ¿Qué necesita? Si podemos eh, comunicarnos con alguien que necesite la persona, ¿sí? Vamos evaluando. Esto no lleva un tiempo, no tiene preguntas muy específicas. Es ir conociendo el contexto, como lo decíamos anteriormente, la situación, y en base a eso voy rescatando la información, sí, que la persona me va a ir ofreciendo. Obviamente que si veo que la persona no está ubicada en tiempo y espacio, que mentalmente está totalmente desequilibrada y que la situación es más grave de lo que pensaba y pido ayuda, ¿sí? Ya esos primeros auxilios psicológicos se convierten en una derivación inmediata porque puede ser que yo no tenga las herramientas para acompañar y para intervenir, ¿sí? Por otro lado, ayudar a realizar una posible lista de opciones, ¿sí? Por ejemplo, según los diferentes acompañamientos que podamos hacer a esta persona, ¿sí? O opciones posibles para poder salir de ese momento crítico. Otra intervención sería promover a realizar acciones concretas y estimulantes en el momento, ¿sí? Por ahí proyectar a largo plazo puede generar angustia, ansiedad o por el contrario, según el perfil de la persona, el poder pensar en acciones concretas para mejorar estas emociones, estos sentimientos, le ayudan. Por ejemplo, bueno, hoy estamos así, vamos a tratar de regularnos, de sentirnos un poco mejor. Yo te escucho, tómate tu tiempo, estoy para vos, pero te comento que, sí, ahí conectamos con el siguiente punto de la intervención, que mañana te va a estar esperando, por ejemplo, el psicólogo del hospital o en diferentes puntos precisos, ¿sí? Va a estar determinada persona, va a estar el trabajador social, va a estar, conozco a un acompañante terapéutico que te puede guiar, ¿sí? Esos son los recursos y la información posible que podemos ofrecerle a la persona también para que pueda ver que además de la persona que está realizando esos primeros auxilios psicológicos, podemos armar redes de contención para que esta situación, si se vuelve a repetir, no sea tan grave, no sea tan fuerte, tan intensa emocionalmente hablando, ¿sí? Otro punto es realizar un seguimiento solo si la situación lo amerita, ¿sí? Bien, esto, ¿sí? Nos va a permitir
Conectar a las personas con sus propios recursos personales. Una vez atravesada la situación de crisis, a partir del diálogo, podemos mostrarle que tiene capacidad de resiliencia, de mejorar esta situación que está pasando. Por otro lado, le mostramos que eh, tiene iniciativas propias, promoviendo y apoyando lo que la persona me está comentando y que obviamente, según el criterio profesional o el de la formación que tengo, veo que son viables y pueden ser efectivas para que la pueda realizar. Luego, reconducir estilos evitativos o de negación. Por ejemplo, si escuchamos frases negativas hacia su persona o el miedo a pedir ayuda, voy a tratar de ir derribando esas creencias con información clara y verdadera, claro, ¿sí? Mostrándole que hay otros recursos, que hay otras situaciones, hay eh, otra forma de abordar y que se puede salir de esa crisis. También ofrecer información y pautas psicoeducativas. Por ejemplo, eh, suplantar estos pensamientos negativos por otros que sean más adaptados a su realidad, a su contexto, ¿sí? Y escuchar, como les decía, principalmente. También normalizar emociones y sentimientos, según los diferentes contextos, la educación, la cultura. A veces no se valida el poder explicar o decir me siento mal, estoy triste, estoy angustiado. Explicar lo que se siente por ahí a partir de diferentes situaciones, como por ejemplo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad. Bueno, normalizar que nos podemos llegar a sentir así, pero que sería bueno poder trabajar en ellos para que no sean invalidantes, para que podamos seguir siendo funcionales a nuestra vida cotidiana. Animar a las personas también a formular sus propias necesidades. Esto es, para no volver a sentirme así o para no estar constantemente con esta sensación negativa, necesitaría tal cosa, ¿sí? Entonces, en base a eso, acompañamos la toma de decisiones ayudándole a priorizarse, ¿sí? Y a priorizar los problemas sin resolver. Por otro lado, también promover la recuperación del control sobre aspectos de la propia vida, ¿sí? ¿Cómo es esto? Eh, Recuperar el control, que no les ganen estas emociones o estas situaciones de crisis. Obviamente, aclarando que esto no pasa de un día para otro, que no surgen por arte de magia, sino que se van realizando a partir o se van efectuando a partir del trabajo continuo y el acompañamiento de profesionales. ¿Sí? Con adolescentes. ¿Qué pasa en este contexto? Los primeros auxilios psicológicos se centran principalmente en observar, escuchar y conectar durante una crisis, con el objetivo de reducir el sufrimiento, promover la estabilidad emocional. Sabemos que el adolescente está pasando por eh, diferentes situaciones que lo interpelan, cambios en cuanto a la observación, en cuanto a la vivencia con sus padres, con su entorno, con sus amigos, con las experiencias, con todo lo que va queriendo eh, abordar, trabajar, ¿sí? Conocer, experimentar, entonces adolece. Eh, ellos viven en una especie de eh, crisis y cambios que no todo el tiempo son verbalizadas. Al no tener o al evitar comunicar, se disuelve la figura de adulto referente. Entonces, cuando debemos abordar situaciones de primeros auxilios psicológicos, lo importante es tratar de conectar y mostrarle que puedo llegar a ser en ese momento, así, aunque sea por unos instantes o unas horas, ese adulto referente que lo lleve a recuperar el equilibrio frente a una crisis. Entonces, el objetivo principalmente es reducir el sufrimiento y promover una estabilidad emocional. Las acciones claves incluyen escuchar,
sin interrumpir. Eso es súper importante con los adolescentes. Dejarlos hablar, observarlos. Hablar solamente cuando ellos nos ofrecen el espacio, ¿sí? Cuando nos piden una opinión sería sumamente importante ofrecerle, sin juzgar, ¿sí? Escuchar de forma activa, como dice acá, calmar al adolescente, normalizar sus reacciones, ofrecer información útil y conectar con redes de apoyo. Esto de forma empática, respetuosa, sin minimizar su angustia, sin ser autorreferencial también con las situaciones que ellos nos van comentando, ¿sí? Los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos con los adolescentes. Observar, principalmente, como teníamos en los principios generales, observar, evaluar la situación, identificar las necesidades inmediatas y determinar si hay riesgos de seguridad, ¿sí? Preguntar directamente al adolescente, sin vueltas, sin muchos preámbulos, sin eh, sermones de por medio. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? Hola, soy fulano, fulana de tal, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo estoy acá para vos? Te doy tu tiempo. Cuando quieras hablar, estoy, ¿sí? Luego escuchar, prestar atención sin juzgar, usando frases cortas eh, y sencillas. Es importante escuchar de lo que se habla y usar las propias palabras del adolescente para mostrar la comprensión. ¿Cómo es esto? Parafraseando lo que nos está diciendo, si hay algo que preguntar, por ahí repetir la misma frase, ¿sí? Pedir que amplíe la información o preguntarle, ¿sí? ¿Es así? ¿De esta forma me lo estás diciendo? Em, es- Así te sentís en este momento, o esto te hizo tomar esta decisión, ¿sí? Escuchar más de lo que se habla, usar las propias palabras del adolescente, ayuda a conectar, ¿sí? Ayuda a que diga, bueno, realmente me está escuchando, ¿sí? Realmente le importa lo que le estoy diciendo, realmente se está tomando un tiempo, está conectando conmigo. Con el adolescente es la clave, ¿sí? Fomentar la autoexpresión también, en el caso de que les cueste hablar o poner en palabras que sean claras para que lo podamos entender, ofrecerle actividades creativas, ¿sí? Luego, cuando están estabilizados principalmente. La escritura es un recurso terapéutico súper importante, el dibujo, ¿sí? El arte, el teatro, salva mucho a los adolescentes en esta época de crisis, ¿sí? ¿Qué evitar? Es re importante, sumamente eh, fundamental tener en cuenta en los primeros auxilios psicológicos con los adolescentes. Minimizar los sentimientos, usar frases hechas como todo va a estar bien, esto pasó por algo, bueno, pero hoy pudiste, mirá, por suerte estuve yo. Si no, minimizar nada de lo que nos dicen, ¿sí? Como decíamos anteriormente, escucharlos atentamente, ¿sí? Eh, sin, sin juzgar y ir utilizando sus propias palabras para poder ampliar la información que necesito de esta persona. Luego, evitar forzar al adolescente a hablar si no quiere, ¿sí? Evitar eso. Mantenerse disponible al adolescente, ¿sí? Mantenerse, bueno, no querés hablar, acá estoy, ¿sí? Mientras tanto voy monitoreando su lenguaje corporal. Es una forma también, a partir de la observación, de hacer los primeros auxilios psicológicos. Evitar también tomar decisiones por él, a menos que exista un riesgo grave e inminente. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si es adolescente tenemos que tener claro de que es menor de edad, ¿sí? Entonces, si veo que es una situación de riesgo grave, ¿sí? Voy a informarle que lo que habla conmigo va a quedar conmigo porque respeto
su dignidad, respeto el secreto profesional, pero que como veo un riesgo inminente, ¿sí? En su vida o para la continuidad de su vida, o veo que psicológicamente no estaría apto para volver a su hogar o para volver solo hasta su casa, voy a tener que llamar a un adulto referente, ¿sí? Porque, y me voy a tener que quedar con la persona hasta que aparezca un adulto que lo pueda llevar, ¿sí? No tomo decisiones, pero sí informo. También actuar sin tener en cuenta sus perspectivas, ¿sí? Sus deseos, sus necesidades. Puedo como adulto y como persona con conocimiento tratar de eh, comunicarle esto que estoy obligado a hacer. Pensemos, por ejemplo, en una situación grave, pero voy a tratar de actuar teniendo en cuenta sus deseos, ¿sí? Si me dice mi papá no me escucha, por favor no le llames a él o no llames no sé, al tutor, al adulto referente, bueno, que me dé otras opciones a ver con quién puedo hablar, tratar de tener esa ventana abierta de acompañamiento, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos son fundamentales, em, son importantes. em, para el acompañamiento de las personas. Con los adolescentes es fundamental tener en cuenta que si está en una situación de crisis es muy probable que no quiera hablar. Entonces, el tiempo es importante, ¿sí? Ofrecerle también estrategias de resiliencia, de toma de decisiones, de acompañamiento, es fundamental. ¿Desde qué aspecto? La resiliencia. Explicarle que, por ejemplo, hoy está pasando por esta situación, sí, pero podemos mostrarle recursos que ha adoptado, ofrecerle diferentes estrategias para que pueda acompañar y salir fortalecido de esta situación. ¿De acuerdo? Recordemos que la resiliencia es la capacidad de afrontar situaciones adversas y salir fortalecidos, ¿sí? En estos primeros auxilios psicológicos acompañamos, ¿sí? Intervenimos. Capaz que si necesitamos un segundo contacto podemos mostrarle, y la situación lo amerita, mostrarle que ha tenido recursos para poder salir de esa situación y eh, mejorar su condición psicológica, ¿sí? Eh, en ese momento, ¿sí? Bueno. Volviendo un poquito más atrás, ¿sí? En cuanto a la evaluación, en todas las edades tenemos que tener en cuenta estos principios básicos. Observar, escuchar y conectar. Son los más importantes. Tenemos que volver a tener en cuenta siempre el contexto. Cuando voy a observar, observo el contexto. Trato de eh, analizar cómo ha llegado hasta este momento la persona. Trato de escuchar, ¿sí? Escuchar no solamente es escuchar lo que me está diciendo en palabras, sino escuchar y a su vez observar su tono de voz, su postura, su lenguaje corporal, como les decía anteriormente, ¿sí? Conectar cómo? Con sus emociones, conectar, el contacto visual es fundamental. El contacto físico no sería recomendado, ¿sí? Pero sí conectar a partir de la mirada, del acompañamiento y guía con esta conexión, ¿sí? La autoexpresión es fundamental, ¿sí? Por ahí, eh, en estos primeros auxilios psicológicos no logramos recabar mucha información, pero sí le podemos ofrecer estrategias creativas para poder expresar y canalizar todo esto que él está haciendo sentir incómodo, dolido a este adolescente, ¿sí? Em, una cuestión más a tener en cuenta, las edades en la adolescencia.
Aproximadamente la adolescencia comienza en la actualidad a partir de, tenemos que tener en cuenta la pubertad, pero depende del contexto en el que viva el adolescente. Podemos hablar de un inicio precoz, ¿sí? De la pubertad, hablamos de 8 o 9 años, ¿sí? Y después podemos seguir analizando el inicio de la adolescencia, ¿sí? Entre los 12, 13 años más o menos. Los contextos, las oportunidades que tienen nuestros adolescentes para poder expresarse nos van a facilitar o a acompañar en estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, podemos tener en cuenta que un adolescente con más recursos en cuanto al lenguaje y conocimiento de lo que sería la salud mental nos podría propiciar más información. En cambio, un adolescente que podemos pensar que no está tan estimulado desde el lenguaje o dentro de sus vivencias, no nos ofrecería tanta información. Entonces, observar, escuchar y conectar serían pasos a seguir de una manera bastante estricta, ¿sí? Sin descuidar nuestra postura en cuanto a lo corporal y en cuanto a la escucha activa, ¿sí? Así que bueno, em, espero que les haya servido esta clase en cuanto a la información. Em, el- los conceptos o em, todo lo que pude elegir para dejarle plasmado en estas diapositivas, está adaptado para que cualquier persona pueda comprenderlo, lo pueda ir evaluando y lo pueda aplicar a su vida diaria, ¿sí? Si están escuchando estas clases es porque se están preparando y se están formando para acompañar a las personas. Nuestros adolescentes actualmente pasan mucho tiempo observando lo que hacen otras personas, pero en contextos virtuales. Hay que tener en cuenta esto también en el momento de acompañar en estos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que soy una persona de carne y hueso que está a disposición frente a una crisis. Entonces, eh, valorar, ¿sí? Si existe, si es posible establecer una conexión, valorar esa conexión, valorar esas palabras, cuidar la dignidad, garantizarle derechos al acceso, ¿sí? A la salud mental. Esto es ofreciéndole oportunidades, contactos, información específica. Si trabajo con salud mental, tengo que conocer por lo menos los de la zona o los generales para poder garantizarle a esta persona que una vez que conectó conmigo, hay gente que él lo quiere acompañar y que siente que es importante su presencia y su continuidad en el contexto. Así que bueno, espero que se haya podido entender y muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Esta es una clase de primeros auxilios psicológicos para adultos, ¿sí? Les voy a compartir el Power que les preparé para poder ir abordando y trabajando esta temática que es tan importante em, en nuestra formación, ¿sí? Bueno. Primero vamos a hablar de qué son los primeros auxilios psicológicos, em, quiénes lo pueden abordar o llevar adelante, ¿sí? Y luego vamos a ir hablando de una forma más técnica y precisa sobre qué se puede hacer en estos primeros auxilios, ¿sí? Es sumamente importante prestar atención, si pueden llegar a tomar nota o a volver a ver la clase eh, para poder actuar de una manera adecuada, ¿sí? A veces se cometen algunos errores que afectan la comunicación y afectan a la persona que ya está en crisis
Entonces, si hacemos intervenciones inadecuadas o poco precisas, podemos generar em, este, el enfriamiento o el que se aleje la otra persona y no poder acompañar en estos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Bien, ¿quiénes estarían aptos para realizar estos primeros auxilios psicológicos? No se requiere ser un profesional de la salud mental para brindar, ¿sí? Pero es fundamental tener en cuenta estar capacitado para saber cómo actuar de manera efectiva, respetuosa y segura en un momento de crisis psicológica, ¿sí? Como si pueden observar sus entornos, se darán cuenta que cada vez es más frecuente que se dan con más, sí, con más frecuencia, valga la redundancia, em, estas situaciones de crisis en adultos. ¿Por qué? Puede ser porque vivimos atareados de tareas, porque emocionalmente eh, se vive de una manera más rápida, intensa. Entonces, estar capacitados en estas temáticas promueven un acompañamiento de las personas que nos estarían necesitando, ¿sí? Bien, puntos claves a tener en cuenta. Perdón. Primero, los PAP, los primeros auxilios psicológicos no son terapia, son una primera ayuda, una intervención inmediata para reducir el estrés inicial, ¿sí? Podemos pensar en la intervención o el acompañamiento en una guardia o acompañando a una persona frente a la recepción de una noticia negativa o en un accidente, en una situación extrema en la vía pública, en un robo, en un, no sé, en diferentes contextos en los que ustedes puedan ver que la persona está siendo afectada por psicológicamente hablando, ¿sí? Entonces, una intervención inmediata para reducir el estrés inicial, restablecer la calma y la seguridad. No es un proceso terapéutico a largo plazo. Esto es importante. Los procesos terapéuticos a largo plazo requieren la intervención de un psicólogo, un psiquiatra, un acompañante terapéutico que se comprometa en el proceso de acompañamiento, ¿sí? Principal este aspecto, este punto a tener en cuenta, ¿sí? Otro punto clave es tener sensibilidad y empatía. La persona que los aplica debe ser sensible a las necesidades emocionales de los afectados. Actuar con respeto y calma es fundamental, importante, ¿sí? Saber derivar es un aspecto crucial de los primeros auxilios psicológicos. Saber cuándo la persona necesita ayuda, sí, intervenir, pero cuando veo que sería importante conectar con profesionales de la salud mental especializados, es importante mencionarle y ofrecerle recursos, ya sea contactos o información específica para que luego de nuestra intervención evalúe, ¿sí? Fomentar a que esta evaluación derive en una decisión consciente de autocuidado de contactarse con un profesional para poder acompañar este proceso de desequilibrio y de crisis. Objetivos de estos primeros auxilios psicológicos. Primero, brindar protección y seguridad. ¿Cómo es esto? Acompañarlo en el momento de la crisis, hacerle sentir que uno está y que lo va a proteger y que puede sentir seguro con uno mismo, ¿sí? Con uno mismo, obviamente con la presencia, a eso hago referencia, con la presencia, con mi presencia acompañando. Como también ofrezco protección y seguridad, comentándole quién soy, qué es lo que eh, vengo a ofrecer y garantizándole el secreto profesional. ¿Sí? Vos me estás contando esto, respeto, te escucho y vamos a buscar juntos estrategias para que te puedas sentir mejor. ¿Sí? El segundo objetivo, aliviar inmediatamente a corto o en un plazo inmediato o corto los síntomas del estrés.
Podemos ofrecerle estrategias de respiración, ¿sí? Darle tiempo para que pueda reconectar, para que pueda abordar, ¿sí? Lo que le está pasando. Luego, prevenir la aparición de futuras reacciones emocionales negativas. Por ejemplo, aliviando, ¿sí? El estrés en un momento, ofreciéndole una estrategia de una técnica de respiración, ¿sí? Que inhale, que exhale, que pueda de a poco ir mirando a los ojos al que le está acompañando. Estoy ayudando a prevenir, ¿sí? La futura acción, reacciones emocionales negativas, dejándole un recurso como algo que podemos pensar, algo tan simple como es respirar, pensar, ¿sí? Tomar un vaso de agua, volver a conectar, ¿sí? Con la realidad, con el espacio al que le está rodeando. Estos primeros auxilios psicológicos buscan promover seguridad física y emocional, calma, conexión con la red social de apoyo, afrontamiento y ayuda. La seguridad física y emocional, ¿sí? Volver al equilibrio, ¿sí? La calma es fundamental. Si la persona no puede lograr eh, calma, eh, luego de haber pasado por una situación adversa o compleja, no va a poder, ¿sí? Sentirse seguro, no va a poder conectar con la red social de apoyo que está atenta y que lo está acompañando en el momento, por ejemplo, ¿sí? Em, Promover el afrontamiento, ¿sí? Eh, Conectar con esto que me está pasando, ¿sí? Pero ofrecerle estrategias para que pueda afrontar esta situación que lo está desbordando en el momento, ¿sí? Y ofrecer ayuda, principalmente. Buscan promover la ayuda. ¿La ayuda de quién? De una persona que se está capacitando o que se capacitó en esta temática de primeros auxilios psicológicos y que busca que la persona vuelva a su equilibrio, ¿sí? Esa es la ayuda más valiosa que le podemos ofrecer, ¿sí? Esta intervención tiene diferentes premisas. Primero, evitar generar más daño al intervenir, ¿sí? ¿Cómo es esto? Escuchando atentamente, ¿sí? Protegiendo a la persona afectada antes de intervenir. ¿Cómo es esto? Observo, ¿qué está pasando? Protejo, eh, por ahí retirándolo de la situación, llevándolo a un lugar más calmo, más tranquilo, y en ese momento ofrecer la protección, seguridad, para que pueda expresarse verbalmente, ¿sí? Otra de las premisas que guían la intervención son el trato respetuoso y de acuerdo al contexto cultural. ¿Cómo es esto? Respetando la dignidad de las personas. Si yo conozco el contexto cultural, observo, ¿sí? ¿Cómo voy a darme cuenta de eso? Si, por ejemplo, no estoy en el lugar de residencia de la persona, pero siento que necesita, y bueno, la observo, escucho su tono de voz, observo cómo está vestida, observo sus reacciones, observo su forma de comunicarse, ¿sí? Y trato de adecuarme a esa necesidad, respetando la dignidad de la persona, ¿sí? Otras, ayudar a garantizar los derechos de las personas. ¿Cómo es esto? Respetándola principalmente y ofreciéndole la ayuda, ofreciéndole los recursos necesarios, luego de llevarla al equilibrio emocional y psicológico, ofreciéndole contactos o información que le garantice o que le facilite tener acceso a una ayuda especializada, ¿sí? Bien, en el momento de intervenir, observar, observar la situación en la que está la persona, observarla, ¿sí? Su lenguaje corporal, observar cómo está su cuerpo en ese momento. Luego tratar de conectar. Si logro conectar, logro fijar, ¿sí? Hacer contacto visual, sostenerlo, voy a poder establecer una comunicación fluida,
¿sí? Y cuando hablo de comunicación no solamente hablo de palabras, también hablo de escuchar de forma activa, sin intervenir, sin interrumpir. Ya vamos a ir ahondando en estas cuestiones. ¿Cómo hago esto? Primero, brindando la protección, como decíamos, ¿sí? Estableciendo el contacto inicial, sea físico, sea emocional, ¿sí? Físico, hablo de por ahí retirarlo, poniéndole la mano en el hombro o acompañándole, ¿sí? O sacándole de una situación compleja, ¿sí? De la mano, ayudándole a respirar, a conectar, ¿sí? Y en un tercer punto también aceptar sin juzgar estos sentimientos que la persona está plasmando, está exteriorizando frente a esta situación compleja, cuando nos está contando qué le pasó, ¿sí? Acepto sin juzgar, escucho de forma activa y tengo en cuenta qué le está pasando. ¿Cómo? También aceptando nuestras limitaciones. No siempre se puede intervenir en primeros auxilios psicológicos. Soy un ser humano y puede ser que esa situación me recuerde algo que haya pasado conmigo, con una persona muy cercana. Entonces, en ese momento, lo mejor que puedo hacer es buscar otro tipo de recurso para esa persona. Derivar es una intervención muy significativa cuando no me siento listo o preparado para intervenir. Luego, evaluar las capacidades de la persona, ¿sí? ¿Cómo está mentalmente? ¿Cómo está emocionalmente? Si la persona me dice no quiero hablar más, me quiero ir de acá, sí, bueno, si voy a permitirle esto, ¿cómo está? ¿Sí? Si tengo que derivar en ese momento o si le puedo, a partir de una continuidad en el diálogo, ofrecer perdón, ofrecer este espacio de que pueda irse, ¿sí? Bien. Ayudar a realizar una posible lista de opciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo continuamos luego de esta situación, ¿sí? Una opción puede ser con quién vamos a, perdón, comunicarnos o conectar en el momento de esta crisis. ¿A quién vamos a pedir ayuda? ¿O cómo seguimos en unas horas? ¿Cómo seguimos mañana? Estas opciones no tienen que ser a largo plazo, tienen que ser opciones concretas y viables. ¿Esto quién va a decir o cómo vamos a ir manejando la situación? Nosotros, ¿sí? ¿Es viable? ¿Va a poder hacerlo? Le ofrezco otra opción para que le quede resonando en su cabeza, que sepa que hay más personas que lo pueden ayudar, ¿sí? Esto es re importante tener en cuenta. También promover a realizar acciones concretas y estimulantes. Ofrecer información de los recursos disponibles de ayuda social. Realizar seguimiento. Este seguimiento, ojo, volvamos al primer punto. Los primeros auxilios psicológicos no son terapia, no son trabajo de consultorio, ¿sí? De profesional de la salud mental, no son pura y exclusivamente, pero el seguimiento lo realizo solo si la situación lo amerita. ¿Cómo voy a evaluar si la situación lo amerita? ¿Sí? A partir de la observación y de la comunicación con la persona que estoy acompañando. También puedo comunicarme con el profesional que lo va a asistir en un momento, ¿sí? En el momento posterior a mi intervención y evaluar cuáles son sus sugerencias y ahí veo si yo estoy en condiciones de poder realizar el seguimiento o con el acompañamiento de ese profesional, si estamos bien y podría continuar, ¿sí? Esto nos va a permitir conectar con las personas y sus propios recursos personales, promover y apoyar iniciativas propias de cada uno, ¿sí? Yo puedo estar formándome en primeros auxilios psicológicos, pero las iniciativas tienen que salir de la persona que estoy acompañando. Capaz que va a salir una sola o va a aparecer una ya de una manera un poco aislada, bueno, acompaño. Voy ofreciéndole también una reconducción, una o información que lo ayude a generar nuevas iniciativas. También reconducir los estilos evitativos de negación o de negación, ¿sí?
No le voy a decir, no, no pienses así, esto no es no, de esta manera no se hacen los primeros auxilios psicológicos, sino que voy a tratar de utilizar sus propias palabras y poder rever esto que está analizando o pensando la persona, ¿sí? También ofrecer información y pautas psicoeducativas, ofrecerle estrategias. Hablábamos de la respiración, podemos ofrecerle estrategias para mantener la calma, diferentes recursos, pautas psicoeducativas, por ejemplo, mira esto que te pasó, es un síntoma que se puede ir agravando, ¿sí? Es importante que puedas conectar con un profesional de la salud mental, que te pueda orientar, o no está bueno llegar a estos extremos. Yo veo que vos tenés recursos para poder salir de esta situación. Entonces, me voy ofreciendo, voy psicoeducando, le voy mostrando que no es correcto, que no es adecuado, que no es lo esperado llegar a esta situación, ¿sí? Entonces que se puede mejorar, que se puede estar mejor. Sin juzgar, voy ofreciendo información y pautas psicoeducativas, ¿sí? Esta psicoeducación también lo puedo hacer con el familiar que lo viene a buscar, por ejemplo, ¿sí? Le doy como un panorama, un parte de lo que la persona vivenció y le voy a ofrecer estrategias de psicoeducación diciéndole, bueno, mira, sería importante que mañana o lo antes posible puedan sacar un turno con un psicólogo o con, sí, según mi criterio o según el contexto, qué profesionales tengo cerca, ¿sí? Entonces le ofrezco la información, porque recuerden que en situaciones de crisis lo negativo prevalece y es muy probable que si se va estabilizada y no le di la información correcta, opte por ver qué pasa, ¿sí? Y sabemos que eso no sería lo adecuado o lo correcto. Bien. Conectar a las personas con sus propios recursos personales. ¿Cómo hago esto? A partir de la escucha activa. Voy escuchando a ver qué va comentando, qué va, eh, sí, qué expresa de su vida diaria sobre lo que hace y bueno, voy ofreciendo esta información. Por otro lado, promover y apoyar iniciativas propias, que la persona, por ejemplo, pueda verbalizar esto de que, bueno, me sentí mucho mejor, la verdad que siento que sí, sería importante comunicarme con esta persona que me dijiste, o cambiar mis hábitos, ¿sí? O buscar ayuda, ¿sí? Promover esto, apoyar esas iniciativas. Reconducir también, bueno, como decíamos acá, ofrecer esta información. Esto nos va a permitir normalizar sensaciones y sentimientos. Pensemos que el adulto puede que tuvo diferentes crisis o que está necesitando estos primeros auxilios psicológicos, ya viene de una educación. Por ahí en sus familias no se normalizaron esto de expresar los sentimientos y estuvo mucho tiempo aguantando. Por eso se desbordó o no tiene quien lo escuche, se pasa todo el día trabajando, no se hace un espacio para trabajar su salud mental, su salud física y por eso se va a los extremos. Bueno, los normalizamos, los escuchamos, ¿sí? Y luego animamos a las personas a formular sus propias necesidades. Acompañamos a la persona en la toma de decisiones, ayudándole a priorizar los problemas sin resolverlos por ellos, ¿sí? Priorizamos esos problemas y bueno, a ver, ¿esto por qué? ¿Por qué llegamos a esto? ¿O por qué consideras que esto es un problema? ¿Sí? Acompañamos, ¿sí? Es lo más importante. Y promover la recuperación del control sobre aspectos de la propia vida, ¿sí? Em, Apoyar la autonomía, apoyar estos recursos, va a promover esto de recuperar el control de la propia vida, eh, que por ahí lo perdió frente a situaciones eh, extremas de angustia, ¿sí? Con adultos. El objetivo principal de los primeros auxilios psicológicos es reducir el estrés inmediato, proporcionar apoyo emocional y práctico,
ayudar a la persona a recuperar su estabilidad conectándolo con recursos de ayuda, ¿sí? Piensen que el adulto funcional, socialmente activo, laboralmente activo, eh, busca algo práctico, algo que lo ayude a recuperar esta estabilidad que perdió frente a esa situación de estrés que lo desbordó, ¿sí? Ese sería nuestro objetivo principal. Tenemos acá diferentes pasos, ¿sí? Primero, observar y ofrecer ayuda. Acá dice ver y acercarse. ¿Cómo es esto? Garantizamos la seguridad. Nos aseguramos de que la persona y obviamente nosotros estemos físicamente seguros. Si el entorno es caótico, busca un lugar tranquilo. Nos apartamos para poder dialogar, para poder respirar, ¿sí? Conectar, observar necesidades. Si veo que la persona está muy agitada, desorientada, si tiene necesidades básicas, ¿sí? Primero le ofrezco un vaso de agua. Si hace frío, ¿sí? Una manta, un abrigo. O si veo que está lastimada, priorizamos la atención médica y obviamente me quedo al lado, acompaño, ¿sí? Hacer un contacto no intrusivo. ¿Qué significa esto? Acercarme con calma, presentarme quién soy y ofrecer la ayuda. Nunca hay que obligar a hablar, ¿sí? Hay que respetar si la persona prefiere estar sola en ese momento. ¿Cómo hago esto? Monitoreando. Bueno, vos querés estar solo, yo voy a estar acá. Cuando quieras hablar, ¿sí? Estoy acá, mirá a tanta distancia, respeto tu momento, ¿sí? Estoy acá para vos. Luego escuchar, que sea una escucha activa y empática, sin dispositivos cerca, ¿sí? Ofreciéndole toda mi atención, que mi cuerpo también refleje eso, ¿sí? ¿Cómo es esto? Escuchar sin juzgar, prestamos toda la atención a la persona, dejamos que hable a su propio ritmo, no interrumpimos ni intentamos dar soluciones de inmediato, ¿sí? Validamos emociones, reconocemos lo que la persona siente, usamos frases, ¿sí? Por ejemplo, acá les dejé algunas. Es normal sentirse así después de lo que te pasó. Entiendo, esto es muy difícil. No minimizamos nada de lo que la persona está expresando. ¿Por qué? Porque ahí la escucha deja de ser empática, ¿sí? Empieza a ser autorreferencial, empieza a ser algo poco serio. Por ejemplo, decir tranquilo no es para tanto o todo pasa por algo, ¿sí? Es minimizar lo que la persona me está expresando o minimizar hasta la necesidad. Calmar si es necesario, ¿sí? Si la persona está muy ansiosa, se puede ayudar a hacer un breve ejercicio de respiración para estabilizar, como les decía anteriormente. Pero, por ejemplo, le pedimos que respire lentamente, que sienta el aire, ¿sí? Que entra por la nariz, que llene la panza o el abdomen de aire, que lo vaya soltando lentamente. Esto hace que también pueda registrar el físico, ¿sí? Su cuerpo. Luego conectar, orientar la asistencia práctica. Priorizamos las necesidades. Por ejemplo, ayudamos al adulto a identificar su necesidad más urgente en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, necesitas contactar a un familiar. ¿A quién? ¿Te acordás del teléfono? ¿Podemos buscar juntos el teléfono? ¿Sí? ¿Necesitas ir a algún tipo de refugio? Contame dónde, cómo, ¿sí? O lo evalúo yo en base a la información que tengo. Si le falta medicación, ¿sí? Llegaste a este estado porque te quedaste sin pastillas, ¿sí? Pensemos en una situación de medicación psiquiátrica. Bueno, vamos a ver cómo podemos conseguirlas o qué pasó, evaluamos la necesidad, ¿no? Nosotros no necesariamente tenemos por qué facilitarle, por ejemplo, la medicación psiquiátrica, que sabemos que viene con prescripción médica, pero sí podemos armar eh, guías, un plan de acción, ¿sí? Ofrecerle, bueno, mira, te quedaste sin pastillas, podemos ir a ver a tal lugar, o yo te puedo pasar un número de teléfono, o le puedo ofrecer, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Analizar, ¿sí?
Luego ayudar con acciones concretas. No hacemos las cosas por la persona, sino con la persona. Le ayudamos a hacer la llamada, ¿sí? Por ejemplo, si nos dice, sí, quiero contactarme con mi pareja, con mi hija, con mi papá, ¿sí? No, estoy tan nervioso, no puedo encontrarme en el celular. Bueno, le digo, mira, me siento al lado, lo acompaño. ¿Me decís cómo se llama? Buscamos, ¿sí? ¿Querés llamar o armamos un plan de acción para el día siguiente? Por ejemplo, si la persona se queda internada, ¿sí? Acompañamos. El seguimiento en este caso sería si la persona queda internada y yo trabajo en el lugar, voy horas después a ver cómo está, ¿sí? A ver si se pudo contactar, acompaño, oriento, asisto. Después, información sobre recursos. Brindo información precisa y clara sobre los recursos em, disponibles, dónde conseguir la ayuda médica para que me den la receta de la medicación, por ejemplo, dónde denunciar en un caso de violencia, cuál es el protocolo a seguir, ¿sí? Dónde encontrar apoyo especializado. Por eso es importante conocer el contexto. También, fomentar el apoyo. Animar a contactar con su red de apoyo, familiares, amigos, a retomar actividades, ¿sí? Simples y cotidianas que vuelva a lograr en un porcentaje mínimo o total la sensación de normalidad. Luego derivar si es necesario. ¿Cómo es esto? Si la persona muestra signos de daño a sí misma o a otros, o si el estrés es extremo y prolongado, debemos derivar a un profesional de la salud mental lo antes posible. ¿Sí? Bueno, otro punto importante es em, lo que no debo hacer al brindar un primer auxilio psicológico a un adulto. No obligar a la persona a contar su historia o a tomar decisiones importantes de inmediato. No es recomendado esto, ¿sí? Bien, si no quiere contar, se respeta, ¿sí? Si no tiene que tomar decisiones de inmediato, estamos hablando de un acompañamiento, no estamos hablando de algo que sea determinante y que eh, deba decidirse en ese momento. Recuerden que nosotros acompañamos a la persona, no tomamos decisiones, no obligamos. Evitamos decir cosas como, les decía hace un ratito, todo va a estar bien, si no podemos garantizarlo, ser sinceros, ¿sí? Bueno, estamos acá, tenemos que hacer determinado, si estoy acompañando a hacer una denuncia o si la persona viene desestabilizada por algún exceso o un consumo, ¿sí? Excesivo, bueno, vamos a hacer esto, te va a ver un médico, yo voy a estar con vos, te vas a quedar tanto tiempo o el médico va a decidir, ¿sí? Todo esto lo vamos siendo sinceros. La persona que está fuera de su eje, desequilibrada, necesita sinceridad, acciones concretas, ¿sí? También lo que no debo hacer es culpar o criticar las reacciones de la persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hiciste esto? Mirá, tenés tanto, tu vida es tan linda, tenés una casa hermosa o estudiaste tanto, mirá lo que... No, ¿sí? Estoy en el aquí y ahora, escuchando, observando, ¿sí? No voy a juzgar, no voy a culpar, no voy a criticar, sea la situación que sea, ¿sí? Evitamos comparar el sufrimiento con el propio o con otras experiencias, ¿sí? Frases como, conozco a alguien que, o acompañé a tal persona y ella hizo esto, no, esto aleja. Eh, Me centro y la dejo como protagonista de la situación, ofreciéndole mi empatía, mi escucha activa, ¿sí? Bien. Espero que estos primeros auxilios psicológicos, primero que nada, los ayuden a reflexionar, a pensar sobre la importancia de ofrecerle a otra persona acompañamiento, mostrarle que son capaces de afrontar situaciones
adversas, ¿sí? Que muchas veces no las eligen, por eso genera tanta crisis, pero que pueden salir fortalecidos de ella, ¿sí? De estas situaciones, que pueden aprender de lo que les pasó. Obviamente que esta reflexión y análisis no va a ser de forma inmediata, pero podemos dejarle esta idea resonando en sus cabezas, acompañándolos, ¿sí? Mostrándoles que cuando alguien está mal, ¿sí? Hay alguien para acompañar, para guiar. Si ustedes se están formando es porque van a elegir estar en lugares y ser referentes en este tipo de acompañamiento, ¿sí? Así que lo principal con el adulto es observar, contener, acompañar sin juzgar. Desde la salud mental no juzgamos, acompañamos, escuchamos activamente. Piensen que en un mundo tan egoísta, donde se premia el logro propio, el trabajo en equipo, es tan complejo el observar al otro, ¿sí? Es un desafío el querer acompañar. Bueno, nosotros somos referentes y si nos estamos capacitando en primeros auxilios psicológicos, queremos el bienestar del otro, queremos guiar, queremos acompañar, entonces es importante que estemos ahí para el otro, ¿sí? Pueden volver a ver la clase, analizar, tomar nota. Hay pautas muy importantes, ¿sí? No hay recetas escritas sobre primeros auxilios psicológicos. Tenemos que ofrecerle a la persona también y mostrarle, ¿sí? Que si nos pasó o si estamos pasando por situaciones adversas, podemos salir fortalecidos de las mismas. Esto es mostrarle que podemos ser resilientes y esa resiliencia se trabaja, ¿sí? ¿Dónde se trabaja en terapia? Con un acompañamiento específico y preciso, ¿sí? Así que bueno, espero que lo hayan podido entender. Em, no es una clase larga ni extensa, pero es muy precisa y que la puedan volver a ver las veces que lo necesitan para poder trabajar en ellas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención.